los días empiezan a ser más largos. Esa es la buena novedad, ¿no? A partir de hoy tenemos cada vez un día más largo. Y mirá Pero que... empiezan los días más fríos ahora. Bueno, eso sí, frío, pero más largo. Ahora, mientras sea frío con solcito, como hoy, sin viento, como ayer, estuvo lindo, está bueno. Está bueno siempre y cuando uno no viva en la calle, ¿no? Ahí está bromada la cosa. Está bueno si uno tiene el mínimo confort. Si puede prender una estufita, si puede abrigarse. Está bueno, si no, es una desgracia. Bueno, el sábado yo creo que quedó dado toda la plataforma como para toda la plataforma teórica, todo el piso teórico del curso. O sea, realmente uno podría seguir dando, por ejemplo, una parte de integración, una teoría de integración un poquito más genérica. Este teorema de Fubini que nos va a contar hoy una idea, Mateo. Mateo, ¿vas a contar? Sí, una idea de la demostración, ¿no? Una idea de la prueba de Mateo, que no sé en qué contexto lo va a dar, pero seguramente va a ser para funciones continuas, ¿no, Mateo? No, para funciones integrables. Integrables, ¿qué chiche? Bueno, Mateo va a hacer una cosa más general. Bien, veremos ahí. Pero se puede seguir haciendo un montón de cosas. Piensen que no demostramos muchas cosas, ¿no? Muchas cosas las dimos por hecha, por ejemplo, el teorema de cambio variable, que permite hacer cambios de variables integrales múltiples cuando aparece este factor de ajuste que es el jacobiano, no es un teorema simple de demostrar, es un teorema bien complejo. En la parte de topología no demostramos mucha cosa tampoco, dimos mucha cosa por sabida, por entendida. Con lo cual el curso puede ser, y en topología se puede avanzar muchísimo más, sin lugar a dudas, de lo que avanzamos. Pero bueno, es como una pincelada de un montón de cosas que dimos en el curso, que quizás sirvan como motivación para seguir viendo cosas, aprendiendo cosas. En un futuro poder hacer algún cursito de lo que hablábamos el otro día, o de topología, o de medida, allá en ciencias, que puede complementar mucho los cursos de matemática que ustedes tienen acá en facultad, que son cursos que desde hace un par de años se vieron muy, desde mi punto de vista, muy lavados. Muy lavados quiere decir, bueno, muy orientados a nivel del cálculo, ¿no? Muy orientados a nivel del cálculo mismo, de aprender a hacer algunas herramientas, a poner en práctica algunas herramientas, pero bueno, se alejaron un poco lo que desde mi punto de vista es la matemática en sí misma y cuál es la importancia, que es aprender. La matemática enseña a pensar, y yo creo que el principal objetivo para ustedes de estos cursos de matemática es sacarle el jugo en eso, ¿no? En formas de pensamiento, porque ustedes eligieron una carrera para resolver problemas, y para resolver un problema nuevo, la matemática enseña mucho de cómo plantarse, ¿no? Cómo plantarse, cómo pensarlo, cómo ordenarse, cómo ser sistemático en una forma de pensamiento. Eso es lo que enseña, ¿no? Calcular una integral múltiple, doble, triple, cuádruple, quíntuple, es una receta, y además, acompañado de receta, es un golpe de suerte, porque, como bien saben, integrar es una cosa que para encontrar realmente una fórmula de ese asunto hay que tener mucha suerte. La cosa tiene que estar muy bien pensada. La gran mayoría de las funciones pueden ser muy lindas, pero no tienen primitiva
expresable a través de una fórmula elemental, así que son todos golpes de suerte. Lo mismo en el área, pero bueno, tuvieron un salpicado de muchas cosas, hablamos de las ecuaciones diferenciales, un área divina, ese es un curso espectacular. Cuando lo tengan, también es un curso que se vio lavado, se vio medio que no se demuestra muchas cosas, pero es bien interesante, ¿no? Ahí se agarran herramientas de todo tipo. En fin, bueno, entonces yo iría a organizar un poco hoy, dándole la entrada a Mateo, que nos cuente una idea de lo que él estudió de Fubini, el teorema Fubini, que es el teorema que nos permite calcular. Estuvimos discutiéndolo el sábado bien, lo que era una región simple, cómo Fubini actúa en una región simple, que en definitiva es ir bajando de dimensión el problema, que en cualquier momento salgo de una integral de orden 14, cuando digo que salgo de una integral de orden 14 es que tengo una función definida en R14, entonces la integro y Fubini me la permite bajar a una integral de orden 13, y después de orden 12, y después de orden 11, y en cada uno de esos pasos, ¿qué puedo hacer? Y en cada uno de esos pasos, de repente, puedo hacer un cambio variable, puedo andar a saber. En cada uno de esos casos, cada uno de esos pasos es independiente, entonces en cada uno de esos pasos uno se arregla más o menos con las herramientas que tiene. Bueno, don ¿Cómo Mateo. querés que presente? Porque puedo hacer como hice la introducción al teorema, por así decirlo, o no sé, por ahí querías que lo cuente un poco así hablado, o querés que escriba todo ya la demostración completa. Como vos prefieras, mientras se entienda, elegí vos el camino en el que te sientas Así escribo entonces. más cómodo. Vamos a poner vista del hablante acá. A ver, hace una prueba de lápiz, a ver si te vemos. Mira, hoy enfoca mejor, me parece. ¿Sí? Mejor que la vez pasada. El lápiz se ve bien, es un 10 que dice, bueno, está al revés, Ahí se ve. es un Omila, Omega. Omega, L01, dice. Sí, Ahí va, 2B. Los 2B. mejores. Es un 2B. A ver, voy a enunciar voy a hacer el enunciado del teorema, así recuerdo un poco. Es F de AB o CD en R, tal que F es integrable. Bueno, Sí, yo lo veo más o menos, pero lo logro ver. Lo demás es importante que digan si lo ven. Es lo demás que tienen que. acá aparece el ángulo. Ahí se ve mejor. Sí, un poquito mejor. ¿Pero lo ven los Un poquito demás? mejor. Sí. Sí, se ve. Ahí va. Ahí Ahí sí, ¿no? sí. A ver. Para empezar, quiero definir dos particiones, una en X y otra en Y, en estos intervalos que había definido. Tomo P1, que sea X0 hasta Xn, y P2, que sea desde I0 hasta IN. A mí me gusta poner dos comillas seguidas en vez de poner
dos comillas y tres puntitos, pero es un tema de notación. Esto es una partición de AB. Esto es una partición de CD. Entonces la forma de esta partición en un gráfico sería algo así. Esto es X, esto es Y, AB, CD. Es el dominio de mi función. Y X la partí en N. En realidad serían N-1 intervalos, pero hice N cortes. Sería todo así. La voy a hacer poquitos para que quede más lindo el dibujo. Va a ser 3 de cada lado. Bueno, no tengo muy claro de por qué, capaz que el profe me sabe decir más adelante cuando me desarrolle un poco más la demostración, que pedía que las particiones tengan el mismo número de intervalos. No supe, no entendí bien por qué era, pero bueno, más adelante vemos. No hay razón, ¿eh? Capaz que es una cuestión de conveniencia nomás de escritura, pero Ok. ¿qué dice? X sub 0, X sub n e Y X sub... sub 0 hasta X sub n y Y sub 0 hasta Y sub n. Capaz que es X sub n e Y sub m y te pareció que era la misma n y m. No, porque el profe lo especificaba. Ah, lo Cuando especifico. estuve investigando decía que era el mismo Mm. número de intervalos. No hay razón. Ok. ¿Sabés la única razón que puede haber? Que vos después vas a tomar límite, suponete, no sé, ¿vos lo dividiste en n partecitas iguales o pueden ser todas distintas? Eso no, pueden ser todas distintas, ¿no? La longitud de los Sí, pedacitos. eso no Eso no especifica. importa. Sí, no importa. Capaz que para hablar de, no sé, si toman un límite, que sea un límite en una letrita sola, pero y no poner dos letras N y M, y entonces, Puede ser, puede ser. capaz que es para simplificarse la vida, ¿no? A ver. Luego defino una partición, la iésima. Esto sería X sub Y. Esto sería X sub Y más 1. Esto supongamos que sería Y sub J e Y sub J más 1. Esto sería un cuadradito del dominio, un rectangulito. Lo definir como R sub IJ es igual. Sería el intervalo X sub Y más 1 por el otro, que es el de N. Y sub J y J más 1. Luego, eh, estrictamente, por así decirlo, puedo definir una suma inferior o superior para este cuadradito, como la función es integrable, y como la función es integrable, sé que la suma inferior, por ejemplo, de f en p eh, a ver, Todavía no dijiste quién es P. P debe ser es verdad, la tienes partición razón. de los R sub J. Eh, es que yo tenía otros apuntes, pero mis apuntes
los que están mejores, me los ejemplo de mi abuela, así que me estoy manejando con los que hice en el curso, que no los hice tan bien, me parece, están un poquito desordenados, así que estoy tratando de interpretarlos mientras, bueno, explico. Por acá dice que la suma inferior está así. Primero dice, P es igual P1 por P2, que sería la partición entera, digamos. O sea, partición AB por CD. Eso yo creo que se entiende. Ahora, formalmente no es tan así. Por eso, formalmente no le porque vos fíjate esto, Mateo, y los demás. El conjunto P1, producto cartesiano por P2, es el conjunto formado por las parejitas X sub I y sub J. O sea, claro, los elementos del producto como cartesiano el conjunto de cuadraditos, son parejas. ¿no? La partición P es el conjunto de los que vos llamaste R sub IJ. Ahí va, eso sería mejor. El P es el conjunto formado con los R sub IJ con I variando de 1 a N y J variando de 1 a P, a N también, vos le pusiste la misma letra. Pero lo que conforma la partición del rectángulo en dimensión 2 son los rectángulos chiquititos, son los R sub IJ, eso es la partición del rectángulo en dimensión 2. Ahí va, pasa de la anotación no es muy... Por eso, después cada uno lo aclara, y aparte cada uno lo puede ir a leer. ¿Se entendió, no? La partición es lo que está mostrando el dibujo. ¿Qué es la partición del rectángulo? Son los rectangulitos. La unión de rectangulitos. Ahí va. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición para que sea una partición? Aquello que hablábamos del fainá, ¿no? Este es un fainá, este es un pisero recuadriculado, porque miren cómo cortó el fainá. El fainá lo cortó ahí con todos los cortes paralelos a los ejes. Primero, el fainá es un fainá super cuadrado, ¿no? Así como dividieron África, todo en rectas. Eso es, exacto. Eso es increíble. No, vos, eso que acabas de decir es increíble. Los demás saben de lo que estamos hablando. Si uno mira el continente africano y mira los países, parece que hubiesen pasado, parece no, agarraron una regla, sí. Una regla y hay países que están divididos, las fronteras son segmentos de recta, ¿no? Y es rarísimo eso. Parece que se juntaron un día y dijeron, bueno, vamos a... Esto para mí, esto para vos, esto para aquel, es una cosa tremenda, ¿no? Es una cosa brutal. Ahora, también te pones a pensar, te mirás en el mapa de América del Sur, las fronteras son lo que son, andás a ver también por consecuencia de guerras y de cosas, simplemente que usaron para dividir fronteras naturales, como puede ser, no sé, un río, o ¿no? Alguna cosa de esa, alguna cadena montañosa, alguna cuestión así, pero... No, pero África es increíble, mírenlo. Hay países que parece que fueran... realmente uno se imagina a los tipos sentados alrededor de una mesa con una regla y diciendo, no, pará, trazame, no, mové la regla un poquito más para acá, no, para acá, no, para acá, un poquito más para acá arriba. Bueno, pero volviendo a esto, es una forma de particionar esto, ¿no? La primera observación que uno hace es, no importa cómo yo particione, porque en realidad después vas a hacer un pasaje al límite. ¿El pasaje al límite cuándo va a ser? Cuando te tomes el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores, o te tomes el límite cuando la norma de la partición tiende a cero. ¿Qué sería? La norma de la partición en dimensión 1 es la longitud del pedacito más grande de los elementos de la partición. La norma de la partición en dimensión 2 sería el diámetro del rectangulito más grande. Ahora tengo que hablar de diámetro, no puedo hablar de longitud, porque un rectangulito de estos tiene diámetro. ¿El diámetro qué sería? La distancia más grande que hay entre dos elementos de un rectangulito, ¿no? Entonces, uno cuando hace límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, cuando está hablando de norma de la partición, está hablando del máximo
Si fuera formal, está hablando del máximo de los diámetros de los rectangulitos R sub IJ. Está hablando del máximo de los rectangulitos R sub IJ. Ahora estoy pensando, tampoco está tan mal decir que la partición es P1 por P2, porque cuando uno habla de P, miren la partición P1. La partición P1, que es una partición de un intervalo, es una unión finita de elementos del intervalo, de puntos. Entonces, tampoco está tan horrible decir que la partición del rectángulo es una unión finita de puntos. Claro, después hay que decir, hay que dar la interpretación gráfica de eso. Vos lo estás repartiendo en rectangulitos. ¿Qué es lo importante de esos rectangulitos? Bueno, que sean compactos, que sean medibles Jordan. ¿Son medibles Jordan? ¿Por qué? Porque... Por F es integrable. Sí, pero un rectángulo... Esto que estoy preguntando es más de característica del dominio. ¿Qué quería decir que un conjunto fuera medible Jordan? Que son los candidatos a ser dominios de una integral. Que la frontera tenga medida nula. Y si uno mira la frontera de cada uno de los rectangulitos, es unión de 4 segmentos. Y un segmento en el plano tiene medida nula, claramente. Y unión finita de cosas de medida nula también tiene medida nula. O sea, la condición para que algo sea una partición es que lo ponga, que recubra a todo. Vieron que esa cantidad finita de rectangulitos R sub IJ terminan recubriendo a la B por CD, la unión me tiene que cubrir todo, que sean compactos, porque son rectángulos cerrados, son cerrados y acotados, que sean medibles Jordan, que lo son, porque la frontera tiene medida nula, y qué otra condición, y que no se solapen, a ver si lo que estoy diciendo está bien, que no tengan interior en común. Si tuvieran interior en común, ¿cuál sería el problema? Estoy considerando, seguramente, si se solaparan los dos rectangulitos de esos, si compartieran área, cuando escribo la suma inferior y la suma superior, esa cosa que estoy compartiendo la estoy contando más de una vez. A ver si me siguen lo que dije. Claro, claro. Entonces lo importante para una partición, ya sea del plano, de un conjunto del plano, de un conjunto del espacio, o de un conjunto del hiperespacio, no importa la dimensión, ¿cómo se podría decir? Que no se solapen qué cosa de los pedacitos de Fainá, que no se solapen el interior, que no tengan interior común, que el interior de un R sub IJ intersección el interior de un R sub I' J', de dos rectangulitos distintos, el interior, las intersecciones de los interiores sea vacía. Vieron que decir que se solape es decir que los interiores se cortan. En realidad dos rectángulos de estos se pueden cortar, pero ¿se cortan dónde? ¿Qué comparten dos rectángulos de estos? Ahí lo sumo, la frontera. Y si comparten frontera, comparten un conjunto de medida como nula. De medida nula. Y si comparten un conjunto de medida nula está todo legal. ¿Por qué? Porque no va a cambiar el valor de la integral. Porque una integral en un conjunto de medida nula no me agrega ni me quita. ¿Entendieron el asunto? O sea que yo podría particionar como se me cante ese rectángulo, en una unión finita de conjuntos, con esas tres condiciones. Que cada uno de los pedacitos de Fainá fuera un compacto medible Jordan, que no se solapen, o sea que las intersecciones de los interiores fuera vacía. ¿Y cuál es la tercera condición? Que la unión de todos ellos me cubra ¿a quién? Me cubra al dominio de la integral, que en este caso el dominio de la integral es una región de la más simple de todas, que ¿cuál es? Un rectángulo de la B por CD. ¿Entendieron? ¿Y por qué tengo libertad de que el pisero particione de esta manera tan regular como la división de África? ¿Por qué el tipo puede tomarse la libertad de particionar así y no tomar? ¿Por qué demostrar el teorema para esta partición es equivalente a demostrarlo para cualquier otra? Bueno, porque hay una propiedad que dice que si una función es integrable, la forma de particionar no juega con el resultado final. La forma en que yo particiono, la forma que tiene esos pedacitos no juega. Lo importante es que después me tomé el supremo de todas las sumas inferiores y el ínfimo de todas las sumas superiores, lo que se llama la integral inferior y la integral superior. Pero como ahí están todas las sumas inferiores, ¿qué quiere decir que están todas las sumas inferiores? Que están todas las posibles formas en que el pisero cortó el Fainá. ¿Y qué quiere decir que tomé el ínfimo de las sumas superiores? ¿Qué quiere decir que metí a todas las sumas superiores en un conjunto? Que están todas las formas que el pisero se le ocurrió
cortar el final. Con lo cual, la hipótesis de integrabilidad que pone Mateo en el teorema es suficiente para decir, tengo libertad de particionar como se me antoje. ¿Cómo particiona? ¿Qué se le ocurre a Mateo? ¿Cómo particionar? Para no complicarse la vida, de la forma más fácil de todas. ¿Cuál es la forma más fácil de todas? Que sean rectangulitos con lados paralelos a los ejes. ¿Por qué? Porque eso proviene de una partición del intervalo AB y de una partición del intervalo CD. Imagínense si hubiesen particionado con formas totalmente irregulares, ya no tengo una partición abajo y una partición arriba, tal que la mía es el producto cartesiano. El producto cartesiano así es porque la particionó de esta manera. Pero es importante entender que tienen la libertad de hacerlo porque la función es integrable. Entonces puedo particionar de la manera que se me simplifique la vida lo mejor posible. Incluso Mateo agrego, tomando la misma cantidad de elementos. Yo no sé para qué lo hace, capaz que veremos más adelante. Incluso en P1 y en P2 vos podés tomar la misma cantidad de elementos, también como una libertad. También esa libertad sale de que la función es integrable. Vamos a ver si lo usa para algo eso. Pero sale de ahí. ¿Usa para algo la cantidad de Que elementos? sea la misma cantidad, que sea la misma, ¿sí? ¿Se entendió todo eso? Sí, todo eso es importante, ¿eh? Todo esto que estamos diciendo es bien trascendente. ¿Y qué quiere decir integrabilidad? Bueno, integrabilidad quiere decir que la integral inferior y la integral superior, o sea, dicho de otra manera, el supremo de las sumas inferiores Supremo y y el ínfimo de las sumas superiores van a ser iguales. Equivalentemente, ¿qué me dice el teorema de Lebesgue, Mateo? Una caracterización de función integrable es que el conjunto de los puntos de discontinuidad tenga medida nula. medida nula. Ese es el teorema de Lebesgue. O sea, la hipótesis de esa integrabilidad la puedo ver por dos lados. Por un lado, la definición, integral inferior e integral superior tienen que dar lo mismo. El supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores tiene que ser igual. Por otro lado, como consecuencia del teorema de Lebesgue, puedo pensar que esta función puede tener un montón de discontinuidades, pero lo importante es que el conjunto de los puntos de discontinuidad en términos de área, ya que lo está haciendo en dimensión 2 la demostración, no pese, sea insignificante en términos de área, y eso quiere decir que tenga medida nula en R2. ¿Está bien todo eso? ¿Sí? Así que ya imagínense que la función, que es un gráfico que está por encima de ese rectángulo, puede tener un montón de discontinuidades. Él lo está haciendo para una función integrable, ¿eh? Así que puede tener un montón de discontinuidades, pero lo que sí se sabe es que ese conjunto de puntos de discontinuidad no tiene peso en términos de área. En términos de área tiene área nula, tiene medida nula, lo llama medida nula, lo que definimos como medida, lo que nos pusimos de acuerdo que es medida. Hola Jimena, que no te saludamos. ¿Cómo andás? Buenos días. ¿Todo bien? Luego, yo puedo definir las sumas inferiores y sumas superiores en función de los anchos de mis particiones de cada rectangulito, como la suma inferior de F en P, la suma en I de xi más 1 menos xi, que sería el ancho de mi respectivo rectangulito, de i igual 0, digamos, por la sumatoria en j, desde j igual 0 hasta j igual n, de i de j más 1 menos ij, que sería el alto de mis rectangulitos. Y esto lo multiplico por el mínimo, que en este caso como la función sería, quiero decir que es continua, pero no sé si puedo decir que es continua. Pues yo quiero decir que el mínimo es igual al ínfimo. Ah, ahí estás embromado. Si pones solamente integrable en la hipótesis, vas a tener que poner ínfimo en lugar de mínimo, porque podría no tener mínimo en un rectangulito, ¿no? Y si pongo que es continua, puedo decir que la suma inferior, el supremo de la suma inferior es igual al ínfimo de la suma superior. No,
para decir eso alcanza con decir que es integrable. El supremo de las sumas inferiores. Y Pero si digo que es continua, ¿puedo si decir decís que es eso? continua, podés poner mínimo ahí, donde estás escribiendo mínimo, y no tenés que poner ínfimo, porque cada rectangulito es un compacto, y como tenés una función Claro. continua, camina Weierstrass. Y si camina Weierstrass, el ínfimo es mínimo y el supremo es máximo. Pero para eso tenés que cambiar la hipótesis. Tenés que escribir continuidad. Si lo tenés hecho para función continua, no te calentés. Cambiá ahí arriba la hipótesis de función integrable por función continua. No hay historia, ¿Sí, no? Mateo. Bien. Después hacemos algunos comentarios de cómo se arreglaría esto, debilitando un poco esa hipótesis. Pero capaz que esos comentarios los hago yo. ¿Ah? ¿Vieron que fortaleció la hipótesis? Lo que hizo recién fue poner una hipótesis más restrictiva, porque ahora, poniendo continuidad, ya está diciendo, no solo que es integrable, está diciendo que el conjunto de los puntos de discontinuidad es nadie, el conjunto de los puntos de discontinuidad es vacío. O sea que está demostrando el asunto para funcionar. Entonces, para cada R sub IJ respectivo, yo acabo de especificar que es el mínimo de cada rectangulito. Lo multiplico por el mínimo de cada rectangulito de la función f de xy. Perfecto. Y de la misma manera, puedo definir la suma superior, que no lo voy a hacer porque si no se hace larguísimo. La idea sería como... Mateo, ¿te puedo interrumpir un segundito? Dime. Pregunta. Ahí lo que estás haciendo es como, digamos, base largo por ancho por altura. El mínimo te estás tomando la altura de la función. No, ¿cómo puedes repetir? El mínimo R y J, ¿ahí que estás tomando? ¿El valor funcional? Este O es el sea, mínimo de la función en cada cuadradito. son como, digamos, los edificios que levantás, el más bajito que haces en Ahí cada va, cuadradito. ahí va. Es el Gracias. valor más chico de la función en cada cuadradito. Dale, gracias. Dale. Y de la misma manera defino la suma superior. El edificio tiene forma de prisma, ¿no? El edificio tiene forma de prisma, tiene un techo aplastado, tiene un techo horizontal, Claro. que tiene altura mínimo, ¿no? Sería una cosa así, un edificio que es un prisma. La notación es media extraña, ¿no, Mateo? Yo te quería decir algo respecto a la notación, porque ¿qué significa esa notación escrita? Si hay una Sí, sumatoria multiplicada por otra sumatoria, que lo quiero entender. Si yo tengo una sumatoria multiplicada por otra sumatoria, hay una distributiva ahí. Sí. Hay una distributiva de cada elemento, de cada término de una de las Es sumatorias. que yo puedo definir sumatoria y que varíen ambos factores, los y los j. Sí, capaz que sería una manera más ortodoxa de escribirlo. Una sumatoria sola y poner un chirimbolo solo de sumatoria y poner IJ abajo. IJ desde 0 a n, yo qué sé. Ahí está. Porque ahí se entiende más de que lo que estoy haciendo es, me elijo una parejita IJ, por ejemplo, I igual 2 y J igual 3. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Tengo que hacer x sub 4 menos x sub 2 menos x sub 3 por y sub 3 menos y sub 2. ¿Y cuál es el rectangulito? La parejita que me elegí. La parejita que me elegí es I igual 2 y J igual 3. Entonces, me tomo el mínimo en el rectangulito de R sub 2, 3 de la función f de xy. Me parece que queda más claro ahí lo que estás haciendo, porque si lo escribías como dos sumatorias, el mínimo ese no sabías en cuál término de esa inmensa distributiva estaba multiplicando. Acá queda un poco más Estoy claro. totalmente de acuerdo. Viste que acá está un poco la razón de por qué poner el mismo n en las dos particiones, porque es para simplificarse la vida en la notación, porque si no, el n que pusiste arriba en la sumatoria debería ser distinto en los dos. Sí, El I variaría de 0 a n y el j de 0 a m de mamá, pero tendría que poner dos cosas distintas, ¿no? Entonces, si pones la misma, pones una letrita sola. Pero de nuevo,
todo eso, ¿quién me lo permite? ¿Quién me permite tomarme la libertad de poner la misma cantidad de elementos? Que la función es integrable. En este caso, más fuerte, vos pediste que la función sea continua, pero no perdés generalidad. Todo eso te lo permite la hipótesis, digamos, ¿entendés? Claro. Luego la idea sería ver que yo había definido la clase anterior que esto se iba a llamar así. Que dice tau de x. Sí, es una E, pero está. Ahí va. Sí, poné tau. Tau de x. Es una función de x. Ahí va. Y la idea, esto lo que hacía era fijar un X e integrar respecto a esa variable. A ese valor fijo, digamos. Más que variable. Y la idea de la demostración general sería que la suma inferior de f en p es menor o igual a la suma inferior de la función esta que definí en P1, y esto es menor o igual a la suma superior de esta misma función en la misma partición, y esto es menor o igual a la función. A la suma superior de la función. Ojo con la notación de Mateo, que las sumas inferiores y sumas superiores tienen la misma formita. Una es una S minúscula y la otra es es una verdad. S mayúscula. Vos lo que decís es que si lográs demostrar esa triple desigualdad, Claro, está pronto el teorema, claro. parte del teorema. Estas dos, esta parte de la desigualdad, ay, yo sé que se cumple. Porque a ver, no sé cómo interpretarlo geométricamente, digamos. Y no, esta porque cualquier suma inferior de una función es menor o igual que cualquier suma superior. Es un ejercicio Claro. que dejamos para ustedes. Así que ahí, como la función es la misma, es la tau. Sí o sí tiene que ser la suma inferior menor que la superior. Y sí, porque en una tenés los edificios, como dice Jimena, de altura mínima, y en la otra tenés los edificios de altura máxima. Así que término a término son menores igual, la suma. Luego, Profe, yo sé que los extremos. perdón que te corté, Mateo, pero Tranqui, tranqui. la desigualdad del medio no viene a ser una integral de una variable, porque viene a ser que se restringe la función en un segmento del intervalo. Entonces quedaría una integral de una variable y ya sabemos que esa desigualdad del medio se tiene que cumplir. La desigualdad del medio, no hay ninguna integral por ahora. Ningún término de esa desigualdad es una integral, ¿no, Nahuel? En realidad son... O sea, Ah, tau de x son son los valores de números. las integrales para cada ¿eh? x. Todavía no aparece una integral, no hubo un pasaje al límite todavía, o un supremo de las sumas inferiores para hablar de una integral. Él por ahora está haciendo una afirmación respecto a que si lograra probar esa desigualdad, yo pondría por ahí antes, Mateo, entre el renglón penúltimo y el último, pondría, queremos probar que, y lo que queremos probar es eso. Pero no sé, Nahuel, por qué decís que hay una integral ahí. Hay lo que es una suma inferior. ¿Qué es una suma inferior? Es una aproximación del volumen que yo quiero por defecto. Y nada más. Lo podría mirar como una integral de una función escalonada, digamos, que tiene como techo, como gráfico, cosas constantes.
pero ahí ya deja de ser una función continua, si lo miro como una integral de esa función, no sé. Sí, no dije nada. Capaz que no te estoy entendiendo No. qué estás pensando, pero... No, vamos, dejamos que Mateo siga y capaz que yo fue que me mareé con otra. Estaba pensando en otro. Lo único que le está comparando ahora, él, fíjate bien el orden de todo lo que tiene escrito ahí. Fijó particiones en el intervalo AB, que le llamó P1, fijó una partición en el intervalo CD, que le llamó P2. A partir de eso, se construyó una partición del rectángulo, P1 cartesiano P2, y ahora se construyó para esa partición la suma inferior y la suma superior. Y ahora las está comparando con la función esta que es la primera integral iterada, o sea, integrar respecto de i, que les queda, le llamó tau de x a la integral de f de xy, que es una función de dos variables respecto de i, entre c y d. Claro, eso es una función de x, depende de x. Y entonces está legalmente autorizado a hablar de suma inferior y suma superior de esa función tau. ¿En qué partición? En la que le corresponde. Como tiene variable x, ¿a qué partición tengo que ir a mirar? A donde se mueve x. ¿Dónde se mueve x? En la partición P1. Por eso es que cuando habla de suma inferior y suma superior de tau, es respecto a P1. Bien. Entonces yo sé que la suma inferior de f en p es menor o igual a la suma superior de f en p. Pues son sumas inferiores, y sumas superiores sí o sí tiene que ser la inferior menor que la superior. Entonces lo que quiero ver es que esto está entre esas dos cosas, para que el supremo de las inferiores sea igual al ínfimo de las superiores. Si se cumple eso, yo puedo usar esto para calcular la integral. Yo creo que acá está la clave de la demostración. Y todavía yo no me convencí con lo que dijiste de que demostrando esa triple desigualdad va a quedar demostrado el asunto. A ver si nos convences de eso. Porque después es tratar de probar la desigualdad. Pero, a ver, repetí de nuevo por qué te parece que demostrando esa triple desigualdad, esa que escribiste ahí, una vez que demuestres eso, el teorema terminó. Fubini terminó, por lo menos en esta versión Fubini pidiendo que la función sea continua. A ver. El supremo... Vos sabés que la f es integrable. Esa es tu hipótesis. O es continua, más, pero al ser continua es integrable. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa con las puntas de esa triple? Los demás pueden aportar, ¿eh? ¿Por qué les parece que acá se termina el teorema? A ver, como es continua, como decís, es integrable, y por lo tanto el supremo de f en la partición P, no, el supremo de las sumas inferiores de f en P es igual al ínfimo de las sumas superiores de f en P. Perfecto. Eso que te está diciendo, que en la medida que vas afinando la partición, en la medida que te vas tomando rectangulitos cada vez más chiquititos en la partición del rectángulo. Esto aprieta estas dos cosas. Eso quería. Hacé con tus manos ahí. ¿Qué me dijiste? Aprieta. Eso. Las dos puntas tienden Claro. a lo mismo. Cuando la norma de la partición tiende a 0, por ser la hipótesis de que la función es continua, entonces es integrable. Entonces las dos puntas tienden al mismo valor. Pero si las dos puntas tienden al mismo valor, lo que está en el medio también. Es esa la idea de la prueba, exactamente. Y si lo que está en el medio también, ¿a qué llegás? Porque el supremo de las sumas inferiores de tau respecto a P1 es la integral entre A y B de tau, respecto de X.
y el ínfimo de las sumas superiores es la integral entre A y B. El supremo de las sumas inferiores de tau para la partición P1 es la integral inferior, para ser formal sería la integral inferior entre A y B de tau de X de X. Y el ínfimo de las sumas superiores de tau de X para la partición P1 sería la integral superior entre A y B de tau de X. Pero como dan lo mismo, ¿por qué dan lo mismo? Porque están encerradas en una cosa que tiende a ser el mismo valor. Entonces La idea sería probar que está encerrada entre esas dos cosas. Claro. Si vos lográs probar que está encerrada entre esas dos cosas, vas a llegar a que tau es integrable tau como función de X. Entonces existe la integral entre A y B de eso. Y no solo eso, esa integral entre A y B de tau, que sería la integral entre A y B aplicada a la integral entre C y D, anda al enunciado del teorema, tau es la integral entre C y D, entonces tendría la integral entre A y B aplicada a la integral entre C y D, te quedaría igual a la integral doble, porque la integral doble justamente es a donde tienden los bordes de esa triple desigualdad que vos escribiste ahí. Claro. Por definición. Eso es muy importante, che. Lo que queda ahora es tecnicismo para probar esas desigualdades, pero ahí está la idea final de Fubini. Es eso Fubini, ¿eh? Y si en lugar de un rectángulo, tengo un conjunto compacto medible Jordan con forma de poroto, no importa que el dominio sea un rectángulo, la idea es más o menos similar, ¿eh? La encierro en un rectángulo, y como tengo demostrado Fubini para un rectángulo, particiono. Claro, ahí pueden aparecer discontinuidades, pero las discontinuidades están en el borde de ese poroto, y como es medible Jordan, el borde de ese poroto tiene medida nula, y una parte de un conjunto de medida nula sigue teniendo medida nula, y bla, 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 entonces sigue siendo integrable, y todo chiche. Pero la clave es la desigualdad esa que escribió Mateo, donde la parte del medio, yo le pondría un tilde, vos le pusiste un coso, eso la parte del medio no hay lo que demostrar porque es cierto. O sea que lo que hay que demostrar es la primera desigualdad o la última, que Claro. debe ser parecida a las demostraciones. Sí, se muestran prácticamente iguales, son muy similares. Pero ¿se entendió? ¿Se entendió cómo es la cosa? Parece bien razonable. De nuevo, Fubini es uno de los teoremas, así como el teorema fundamental del cálculo, es el teorema trascendente en cálculo 1, el teorema Fubini, si uno no tuviera Fubini, está en el horno para calcular integrales. Fubini es el que permite calcular alguna integral, porque es el que permite calcular integrales en dimensión n como n integrales unidimensionales. Entonces, es realmente el que me permite integrar. Esto, junto al teorema de cambio de variables, son los dos teoremas fundamentales del asunto. Y lo que me parece que hay que entender es que la demostración es bien natural, que si uno se la pone a pensar, lo que hizo Mateo hasta acá es lo que hay que hacer. O sea, no parece que hubiese más caminos posibles para demostrar. ¿Qué es? Particionar, tomar sumas inferiores, sumas superiores, y después probar que la que tengo que probar que es integrable está en el medio entre dos que sé que son integrables, que son la suma inferior y la suma superior para f, que esa es integrable por ser continua, ¿no? Entonces, listo. Claro, sería, ¿cómo me gustaría calcular la integral? Sumando las fetitas de las integrables en una variable. Claro. Y para que eso se cumpla, tiene que cumplirse esto. Entonces, la idea sería demostrar esta desigualdad. Vas a demostrar la primera desigualdad. Sí, aunque son muy parecidas. Ahora, quiero demostrar que suma inferior de f en p es menor o igual que la suma inferior de la función tau en P1. Y para esto, fijo un X techito, lo pongo acá porque queda un poco apretado,
que varía entre estos dos extremos, como habíamos visto en la parte anterior. Y la idea sería ver que en este rectangulito, el mínimo de la función, ponele que esté acá, va a ser menor o igual que el mínimo de la función tau en esta partecita. Entonces, Acaba de decirlo clave para que esa primera desigualdad sea cierta. Y es lo que hay que entender. O sea, ¿y por qué eso es cierto en términos, sin escribir demasiado? ¿Por qué el mínimo en el rectangulito es menor o igual que el mínimo en el segmentito, nada más que es una parte? porque ponele que el mínimo se encuentre afuera del segmentito, ahí evidentemente va a ser menor, pero si está en el segmento va a ser igual. Claro, No hay- claro, no hay porque, mucha a ver alternativa. si lo que voy a decir es cierto. El mínimo de algo en un conjunto, miren mi conjunto, es menor o igual que el mínimo de ese mismo algo en una parte. A ver, voy de nuevo. El mínimo de algo en un conjunto es menor o igual que el mínimo de esa función en una parte de ese conjunto, porque una parte de ese conjunto es una parte, es algo más chico. El mínimo en el algo es el valor más chico que hay considerando a todo el conjunto. ¿Cómo es respecto al mínimo si me considero una parte del conjunto? Y es menor o igual, porque en particular el mínimo es una cota. ¿Quién es el mínimo? Es una cota inferior, es la mejor de las cotas, es la más grande de las cotas inferiores, coincide con el ínfimo para el conjunto entero. Por lo tanto, si me considero una parte, esa cota inferior sigue siendo cota inferior. Por lo tanto, es menor o igual. Sigue siendo cota inferior. Podría coincidir con el mínimo, como dice Mateo, está bueno el dibujo de él, es decir, si el mínimo está fuera del segmentito, entonces se da un menor estricto. Si el mínimo está en el segmentito mismo, se daría un igual. Por eso es que tiene que poner un menor igual. Claro. Y no hay Pero, mucha más alternativa a eso. O sea, si y hay es un eso. mínimo en en el cuadradito que en el segmentito que sea menor que el otro mínimo, sería un absurdo. Y sí, Ya no sería mínimo el otro. y sí. Vos, y ahí casi que. ¿No? Ahí ya casi que. Sí, ahora sería ver que esto se cumple para todos los segmentitos en este intervalo x y más 1. En esa bandita vertical, en la banda vertical esa. Claro. Hago la sumatoria de todos estos eh, cuadraditos multiplicados por el mínimo respectivo a cada cuadradito. Y después hago lo que me dio, pero, a ver cómo lo digo, pero para todos los segmentos, para todos los intervalos, este y este. Porque yo sé que si se cumplen se cumplen en todos a medida varió el x techito. Algo así sería la idea. Entonces, Si me preguntan a mí, yo dejo la demostración de Fourier por acá. O sea, todo lo que vaya a escribir ahora Mateo, por más que Mateo sea extremadamente prolijo, va a ser mucho más desprolijo que lo que está escrito en un libro, en la demostración de Fourier. Lo que hay que entender de la demostración de Fourier es lo que ha contado hasta ahora. A mí me da esa sensación, pero elijan ustedes. Lo que queda por escribir es escribir lo que acaba de decir. Lo que queda por escribir es escribir lo que acaba de decir. Pero acá hay dos, digamos que hay, si vos tuvieras que resumir en 3 etapas, o en una cantidad de etapas, ¿cuáles serían las etapas fundamentales de esta prueba? ¿Qué dirías, Mateo? y sería particionar el dominio. Luego, Particionar, ya ahí tendrías que decir algo. Tomarte la libertad de particionar de la forma más elegante y que te simplifique la vida que vos la forma más puedas. simple y que pueda, evidentemente. Por acá en cada intersección entre
segmentos de particiones, como tienen medida nula, no me da problema. Entonces, esta forma de particionar, que es la más sencilla, la puedo usar y no hay razón por la que use otra. Me va a complicar más. ¿Y por qué la podés usar, esa partición? ¿Por qué podés tomarte la libertad de tomar la partición así, con rectángulos de lados paralelos a los ejes? Y por mi dominio es un cuadrado, es un rectángulo. ¿No es porque es integrable? Porque es integrable. Ahí va. Él pidió todavía más, es continua la función, así que pidió todavía más fuerza. Eso de que es integrable o que sea continua implica de que no depende de la forma en que yo particiono, siempre y cuando sea una partición, siempre y cuando no haya solapamientos de los pedacitos. Entonces te tomás la forma de particionar más simple, chiche. ¿Cuál sería la segunda etapa de la prueba, Mateo? Después usaría que la función es continua y por lo tanto es integrable para poder usar esta desigualdad triple y poder observar que la función, primero que esto es menor a esto, que la suma inferior de la función phi, de la función tau, es menor a la suma superior, y poder observar que esto se encuentra entre las sumas inferiores y superiores de la función general. Y ver que como dijimos, que cuando tomo el límite de las particiones, cuando las hago cada vez más chiquitas, esto apretaría, estas dos cosas apretarían las otras sumas. Y lo tercero sería ver lo que expliqué en el dibujito, que sería que la suma inferior de cada cuadradito es menor o igual que la suma inferior en cada segmentito. Que no lo escribí, pero usando eso ya el resto de alguna manera son formalidades, por así decirlo. Yo estoy confundido, o lo que vos elegiste no te tenías que haber elegido el segmentito horizontal de ese rectangulito resumid J. O sea, haberte tomado un I techo, porque es una tau de X, ¿no? Esa que tenés ahí. Entonces, cuando vos escribís la suma inferior de tau de X con respecto a la partición P1, ¿qué es? Es la suma de los mínimos en cada uno de los x sub i más 1, en el intervalo x sub i más 1. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Me parece que en este caso... Decir que acá f varía entre x techito e i. Por lo tanto sería tau de i, ¿no? Claro, si te tomás el segmento vertical, como el que dibujaste, sería una función de i, pero vos lo que tenés es una función de x. Entonces, en Pero realidad... yo lo que tengo que hacer después es sumar las fetitas, por así decirlo. O sea, las integrales, integrar respecto a x. Sí, vas a integrar respecto a x, sí. O sea, tau de x lo que me da es la integral para cada x techo. De i. Sí. Tau de x, lo que te da es para cada x, te fijas y tenés ahí Pero entiendo por qué me lo decís. integraste entre C y D. Bueno, eso se va a dilucidar si lo escribieras, ¿no? Cuando lo escribas, se va a dilucidar ahí cuando... Porque, sí, se va a dilucidar ahí.
A ver, empecé a escribirlo, yo creo que vale la pena. Empecé a escribir un cachitín, Dale, ¿cómo dale. sería? Lo que yo quiero ver es que el mínimo en cada cuadradito de la función f de xy es menor o igual que el mínimo de f de x techito, que sería el que fijé, e y variable. Y yo quiero que y varíe entre ij e ij más 1. Eso es lo que sabes que es cierto. Eso es cierto porque es una Claro. parte del conjunto. Y lo que restaría hacer sería sumar en la columna. Escribí, a ver, a ver qué escribirías ahora. ¿Cuál sería el paso siguiente? Haría la sumatoria. Antes de sumar, tendrías que multiplicar por la longitud. Claro, o sea, yo iba a sumar las longitudes de los saltos Ahí va. multiplicadas por el mínimo de la función en el cuadradito. Entonces ahora en en esa desigualdad que tenés ahí, vas a multiplicar por la longitud del intervalo I sub j más 1 sería. Ahí va. Y O sea, ahí, por I sub después j, de eso, por I sub haría la j, sumatoria de todos. está. O sea que vas a multiplicar en ambos lados por I sub j más 1 menos I sub j. A ver. IJ más 1 menos IJ. No me va a entrar. Hago de una, ¿te parece? Sí, ahí La mismo. sumatoria directamente. Multiplicado por el mínimo de R y J de la función f de x. Y esto, Menor o lo que estoy igual. viendo es que se cumple para todos los cuadraditos en Sí, esta fila. sí. Menor o igual a la sumatoria en J de I más 1 y sub J más 1 menos I sub J. Mm. Con I perteneciente, acá tendría que cambiarlo igual. No, en realidad, No, eso está bien. para cada J me queda bien. I perteneciente a IJ y J más 1. Acá, como dije, estaba viendo que se cumplía para todos los cuadraditos x sub i, para todos los cuadraditos cuyo ancho en el eje x sería x sub i más 1. Y ahora lo que tendría que ver es que antes de eso, esto es una integral en una variable. Si tomo el... Eso es menor o igual. como menor o igual. Eso es menor o igual que la integral entre c y d de f de x techo. Eso sería menor o igual que tau de x techo. Sería algo así, me parece, ¿no? Porque es una suma inferior eso que vos estás Claro, haciendo quiero ahí. tomar ese supremo. Y, Claro. y el Sería supremo es menor o igual. Entonces te quedaría menor o igual que tau o que la integral entre c y d de de f de x techo i. e i.
para que quede más claro. Y eso es igual a tau de x techo. Igual. Eso es tau de x techo. Ahí va. Perfecto. Hasta ahí La sí. integral para el x techo. Ahí va. Sigan un minuto que yo ya vengo, ¿eh? Seguí, Mateo. Dale. A ver. Yo sé que esto se cumple para todo x techo que yo quiera elegir que pertenezca al intervalo de AB. Entonces sería para todo x techo perteneciente bueno, voy a poner al intervalito chiquito y después generalizo. X sub i más 1. Estoy diciendo que se cumple para el intervalito chiquito. Entonces tenemos que, lo que hemos visto antes era que la sumatoria en j de ij más 1 menos i sub j multiplicado por el mínimo de f de xi en el cuadradito r sub ij es menor o igual a mi función tau de x techito. Para todo x techito perteneciente a mi intervalo. Venís bien, ¿eh? Mirá que estoy oculto, pero estoy bien. Dale. Estoy pensando a ver qué quiero Y escribir. yo creo que ahora a vos te gustaría que en el lado izquierdo se te completara la suma inferior de la f. Entonces ahora de ambos lados vas a multiplicar por xi más 1 menos xi. De ambos lados podés multiplicar y sumar. Estoy de acuerdo. Entonces, Entonces lo que quiero hacer es multiplicar por el ancho del intervalo xi más 1 menos xi por la sumatoria en j y su j más 1 menos i sub j por el mínimo, que es lo que tenía acá, por el mínimo de f de xi. ¿puedo sugerirte algo? En Dime. lugar del xi más 1 menos xi afuera de la sumatoria, para no estarme lío y que aparezcan dos sumatorias de nuevo multiplicadas, ya pone una sumatoria sola en i en j del lado izquierdo y pone adentro el xi más 1 menos xi. Es como ya estuviera sumando todo. Ahí va. Dale. Porque si no va a quedar medio raro ahí. Y tenés una sumatoria en i en j. Eso ya es la suma, viste, ahí ya te pareció la suma inferior de la f, porque en realidad esa es la definición de la suma inferior. Claro, por eso, esta es la definición que yo había visto al principio, Ahí va. que era la suma inferior. Y ahora del otro lado que te queda una sumatoria en i, solo en i, Claro, de por xi el más ancho 1. de los intervalos
por tau de x. El de haber llamado x techo es al santo botón, ¿eh? El x techo es un x cualquiera. Claro. No se te va... Se especificaba que era para todo X perteneciente al intervalo. Claro, pero lo podés llamar x. Claro. Y si mirás esas dos cosas a las que llegaste, el lado izquierdo, ¿quién es? El lado izquierdo de la desigualdad es la suma inferior. Esto es igual a la suma inferior de F en P. Y el lado derecho Y el lado derecho es una suma la inferior. Es una suma inferior, pero ¿de qué función? de tau en P1. Perfecto. Yo estoy sumando los intervalitos de las X. Y esa es la desigualdad que vos querías, ¿no? Sí. Está. Y creo que ya está terminado. No sé si me faltaría. Yo creo que, primero, responde de que mi duda... Anda el dibujito de nuevo que tenías en la otra hoja, Mateo. El haberlo escrito responde que yo estaba confundido. Viste que yo te dije, me parece que tenés que tomar el segmentito horizontal cuando tomaste el segmentito Sí, vertical. claro. No, estaba bien lo que vos habías hecho, digamos. Ese segmentito vertical, porque lo escribiste y funciona mirándolo ahí, ¿no? En el segmentito vertical. Eso te prueba un lado de Fubini. ¿Cuál es el lado de Fubini? Que para calcular la integral doble puedes hacer primero calcular la integral entre C y D respecto de I, y al resultado calcularle la integral entre A y B. Pero Fubini te dice más, te dice que podés cambiar la forma, el orden de integración. Pero es la misma demostración, ¿no? Es la misma demostración, pero definiendo la función tau, digamos, diferente. Claro, En vez de tomar X techo, tomo Y techo. Claro, en lugar de tener una tau de X, tendrías una tau de Y. O sea, claro, en esa doble desigualdad, yo lo pondría así, en esa doble desigualdad, ¿viste? La triple desigualdad, perdón, la clave para demostrar Fubini, cuando vos pones la suma inferior de F para la partición P, tenés dos chances. O es menor o igual que la suma inferior de tau de X para la partición P1, o es menor o igual, ahí abriría como una llave. A ver si lo puedo escribir yo. En reacciones creo que te da una opción. No me parece nada, pero hace un tiempo me dejaba la opción de rayar la pantalla y lo podían ver todos. Claro, porque, a ver, déjame, voy a compartir yo un minuto y ya te dejo de nuevo. A ver, déjame estudiar con una cosita mismo. Porque vos tenés la doble desigualdad tuya. Allí. Tendrías la suma inferior de F para la partición P, y yo diría algo así. No te puedo ver. Ah, pero es que si no, ¿cómo hago para escribir? Ahí está. Es menor o igual que... Vos lo escribiste así, Mateo, decime cualquier cosa que esté escribiendo algo mal. Pero es la suma inferior. No importa porque yo te puedo ver. Ahí está. Que la suma inferior de tau a la partición P1, ¿no? Sí. También podrías escribir que es menor o igual... Esto es tau de X. También podrías escribir que es menor o igual que la suma inferior, llamémosle tau prima de I. ¿Pero para qué partición? P2. Para P2. Cierro llave, y acá ¿qué sigue? Acá sigue menor o igual, abro llave, suma superior de tau de X para la partición P1, suma superior de tau prima de I para la partición P2. Cierro llave, que es menor o igual que la suma superior de F para la partición P. O sea, a ver si entienden lo que escribí acá. Lo que escribí acá es que uno puede seguir este camino, dibujo en rojo, el camino que demostró Mateo es este. De acá pasó para acá,
de acá pasó para acá, y de acá pasó para acá. Pero también podría seguir el camino azul. Y el camino azul sería así, de acá pasar para acá, de acá pasar para acá, y de acá pasar para acá. ¿Qué me prueban estos dos caminos, rojo y azul? Me prueban, vuelvo a escribir en negro, me prueban que la integral doble en AB por CD, que es el dominio de la función f de xy, de x de y, la puedo escribir tanto como la integral entre a y b de la integral entre c y d de f de xy, diferencial y todo esto, diferencial x. Esto sería el camino rojo. Y también, que me da lo mismo, a calcular la integral entre c y d, ¿de qué cosa? De la integral entre a y b, de f de xy, hacer de x primero, y al resultado de esto, hacer de dy. Si yo seguí de este grafito que tengo dibujado ahí arriba, el camino rojo me prueba esta. Y si sigo el camino azul me prueba esta. Pero como están encerradas ambas desigualdades, ahora lo dibujo en naranja, ambas desigualdades, no importa que sea el camino rojo o el camino azul, están encerradas por esta y por esta, tanto el recuadro rojo como el recuadro azul es igual a la integral doble. ¿Por qué? Porque las puntas se me acercan a la integral doble, cuando la norma de la partición tiende a 0. A ver si se entendió lo que acabo de hacer. Lo que acabo de explicar. ¿Sí? Me gustó porque es una visión más general. Yo Sí, vi se solo ve. uno de los caminos. Ahí Me va. faltó aclarar eso. Los demás, che, los demás, Se entendió, sí. ¿sí? ¿Queda claro? Y después ahora vuelvo, salgo, esto igual ya lo tienen, así que si salgo de compartir no pasa nada. Salgo de compartir un minuto y vuelvo a lo de Daniel. Ahí. Daniel, a ver, habla un cacho que no te veo. Que no veo tu... Mateo, perdón. ¿no? Mateo. Pensé que hablaba alguien más. No, la otra cosa interesante de tu demostración, como para hacer un comentario, es cuánto jugó que sea continua la función, ¿no? Yo realmente veo poco. Yo creo que sería muy... Si entendieron esta demostración, si cambian continua por integrable, hay que hacer algunos ajustes por ahí. Habría que cambiar el mínimo, ¿no? En vez de mínimo, ínfimo. En los mínimos hay que poner ínfimos. Pero después, por ejemplo, el paso clave de que vos agarrás un rectangulito resubí J y decís que el mínimo en todo el rectángulo es menor o igual que el mínimo en un segmentito vertical, ese dibujito, ¿viste? Sí, en el rectangulito ese arbitrario. El ínfimo cumple la misma propiedad, porque el ínfimo en todo el rectángulo es menor o igual que el ínfimo en una parte. O sea que claro, eso se va a seguir verificando. O sea que mírenlo, pero me parece que esta demostración para el caso continuo es fácilmente adaptable para el caso integrable. Eso. O sea, admitiendo de que el conjunto de los puntos de discontinuidad tenga medida nula, que haya puntos de discontinuidad y que ellos tengan medida nula. Pero está muy bien, está muy bien. Yo creo que nuevamente acá tienen que pararse en este sentido, de decir que si a mí me consultan, che, ¿cuál fue la idea de Fubini para su demostración? No es cuál fue la idea de Fubini para su demostración, no es que Fubini un día se levantó y dijo, teorema mío, la integral doble es igual a las integrales iteradas, yo voy a ir bajando la dimensión. No, él primero pensó esto, entonces lo que dijo fue ir jugando. En realidad todo se reduce a que mínimo o ínfimo en una parte de algo es mayor o igual que el mínimo o ínfimo en una parte más grande. Ya está. En realidad es eso, ¿no? Y que se puede tomar la libertad, fue fundamental tomarse la libertad de cómo particionar, ¿no?
de nuevo, si el pisero hubiese sido un pisero más divertido y hubiese cortado el rectángulo en pedazos más irregulares, el problema hubiese sido más complicado para demostrar, Mateo, porque ahí no tendría una P1 y una P2, ¿viste? Claro. Si vos no hubieses cortado el rectángulo, si hubieses cortado el rectángulo en pedazos totalmente curvos y con formas raras, ya la partición del rectángulo no es un producto cartesiano de particiones de cada uno de los intervalos, entonces ya te hubieses complicado la vida. Pero puedo tomarme esa libertad porque el ser integrable, o más fuerte, el ser continua, te permite tomarte la partición que más se te antoje y que más fácil te haga la vida, digamos, ¿no? Claro. Pero después es eso, vos, y después es esa triple desigualdad, o sea, encerrar la que yo quiero probar que es integrable entre las dos puntas que yo sé que es integrable, y como tanto, entonces las dos puntas esas se van a ir apretando tanto como yo quiero, las del medio también se van a ir apretando tanto como yo quiero, y van a tender a la integral que yo quiero calcular, y terminó. Después, en la escritura es ir escribiendo como fue escribiendo despacito Mateo las cosas, pero eso fue y tercera observación, no sé si tercera o segunda, porque no sé si fue una segunda, pero nueva observación, esto lo hiciste en dimensión 2, esta demostración, pero es válida en dimensión n, ¿no? No cambia nada si ese cubo, si ese rectángulo, en lugar de estar metido en el plano, es un rectángulo en Rn que es producto cartesiano de n intervalitos, no cambia en absolutamente nada. Y última observación, si en lugar de tener un rectángulo tengo un compacto medible Jordan, un porotito, ese porotito lo meto adentro de un rectángulo y se terminó. Como tengo demostrado Fubini para un rectángulo, voy a poder tener demostrado Fubini también para una región simple. Para una región simple, ¿qué quiere decir? Que X se mueva en un compactito y que la Y se mueva entre dos gráficos de dos funciones, ¿no? Eso que estuvimos viendo como definición de región simple el otro día. Así que eso. Bueno, me esperan un instante que ya miren un poquito eso, que ya vuelvo. Un instante. Dale. Les paso foto ahí por el chat. Bueno, acá llegué. Estás con la mano levantada, Jimena, ahí. ¿Qué pasó? La pregunta era sobre la última aclaración que hiciste, la del poroto. Lo que habíamos dicho es que se puede plantear como una extensión del dominio, Sí, ¿no?
a un Sí, rectángulo y lo que hago es a todos los lugares donde que no están no coinciden con el poroto, les doy altura 0 le y doy- como define una función nueva. Lo voy a ahí va. compartir, lo voy a compartir. Pará, vamos a O escribirlo. sea, es una función nueva que sería una extensión de la anterior y Sí. le das valor funcional 0 a todo lo que no está dentro de ese poroto. Ahí va, espera, vamos a escribirlo porque vale la pena repasar eso. Che, esto es importante, ¿eh? Esto que está acá, esto muestra que no importa el orden que le doy a las cosas, voy a llegar a la misma integral, ¿eh? Guárdenlo. Bueno, quedó grabado esto, así que está. Voy a esto. O sea, a este momento, che, primero, Mateo, buenísimo, ¿eh? Bien las dos exposiciones, Mateo. Dale, gracias. Tanto porque estuviste poniendo los ejemplos, ¿no? Fueron Sí, vi un par de el ejemplos. sábado que hiciste los ejemplos y hoy esto. Así que antes que nada, me parece que Y estuvieron buenos los ejemplos. enriqueció y diste una buena idea de la demostración, además. Creo yo, el comentario final tiene que ser de los compañeros, pero creo yo que diste una buena idea. Bueno, entonces, al punto actual, tenemos demostrado Fubini, vamos a decir así, vamos a ordenar la cosa así. Tenemos versión 1 de Fubini, que es la versión de Mateo, ¿no? Versión 1. Versión 1 sería sería Fubini para rectángulos. F de AB por CD. O lo voy a hacer más general porque no me gusta esto. Vamos a poner Fubini para funciones continuas. Esto es lo que demostró Mateo. Para funciones continuas en rectángulos, ¿en dónde? En Rn. Me animo, ¿está bien que diga esto? O sea, Porque se puede generalizar fácil. todo, es la misma demostración, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con un rectángulo en Rn? Recuerden que es un rectángulo en Rn, es el producto cartesiano de n intervalitos. Eso es un rectángulo en Rn. Producto cartesiano, el cuadrado es un producto cartesiano de 2 intervalitos, un cubo es el producto cartesiano de 3 intervalitos, y en dimensión 28 es el producto cartesiano de 28 intervalitos. Eso es lo que reconocemos como rectángulo. ¿Cuál es la demostración de Fubini para funciones continuas? La misma que hizo Mateo. Versión 2, que es la que acabamos de decir como observación, que queda como para que la miren, qué es lo que hay que ajustar, es idem, lo mismo, para rectángulos, pero para funciones integrables. Para funciones solamente integrables. Es más fuerte este teorema, ¿no? Para funciones integrables. Integrables. ¿Qué pasó, bonita? Anda, que es para funciones integrables. Versión 3. Ahora, no voy a hacer mucha más referencia de la versión 2, ¿eh? La versión 2 es ver qué hay que ajustar de la demostración de Mateo. Versión 3, ahora sí. Es Fubini, pero ahora voy a darle libertad al dominio. Fubini para dominios que sean, ¿cuáles son los candidatos a ser? ¿Qué le tengo que pedir a un conjunto para que sea dominio de una integral? Que sea compacto, ¿y qué otra cosa? Que los puntos de discontinuidad tengan medida nula. Compacto, no, eso es respecto a la función, pero para que un dominio sea candidato a ser medible Jordan, ¿se acuerdan esto de que la frontera no fuera gruesa, ¿no? Que no fuera un conjunto muy patológico, que sea compacto y medible Jordan, que pongo entre paréntesis lo que quería decir. Para dominios, vamos a llamarle S, compactos medibles Jordan. Medible Jordan quería decir que la medida de la frontera de S fuera 0.
Ah, eso es para sacar a Dirichlet, digamos, que te hacía que la Claro, frontera eso fuera pasa todo. para que los dominios sean dominios lindos, para que los dominios Ah. sean dominios potables, que no sean una cosa muy patológica los dominios. ¿Tá? Por ejemplo, cualquier porotito, ahora vamos al porotito, esto que tengo acá, si esto es S, esto es un compacto medible Jordan. ¿Por qué? Porque la frontera es una curva, la frontera de S. Y una curva en el plano, estoy pensando en el plano, ¿qué medida tiene? Tiene medida 0. ¿Por qué? Porque la logro meter en una unión numerable de rectangulitos, cuya medida es menor que el epsilon, la definición que dimos de medida. Está. ¿Qué quiere decir que una función, recuerdo esto, qué quiere decir que una función es integrable? Tengo una f de S incluido en Rn, nuevamente lo estoy haciendo en Rn, y yendo a R, y le pido que sea acotada. ¿Para qué pido que sea acotada? Para que pueda hablar de sumas inferiores y sumas superiores. S, este S que me aparece acá, compacto medible Jordan, que es lo que acabamos de decir, para que sea un conjuntito lindo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Supónganse que esta f sea integrable en S. Ya sé que es integrable. Podría pedir que sea continua, que son los casos en que nos vamos a enfrentar, pero f es integrable. ¿Qué quiere decir esto, que sea integrable? Que el conjunto de los puntos de discontinuidad en S tiene medida nula. Bien. Por ser acotado S, este S, por ser un compacto es acotado, lo primero que hago es encerrar a S en un ¿qué? En un rectángulo Q, que lo dibujo como si fuera un rectángulo plano, pero acuérdense que esto es un rectángulo en dimensión n. El dibujo está en dimensión 2, pero es un rectángulo en dimensión n. Entonces, sea Q, rectángulo, tal que mi dominio S está incluido en Q, que está incluido en Rn. ¿Está bien? Eso lo podés hacer porque el dominio es compacto. Porque el dominio es compacto, y por lo tanto es acotado, y por lo tanto hay un rectángulo que lo contiene. Así que lo primero que hago es encerrarlo en un rectángulo. ¿Está bien? Eso lo encierro. Pero ¿qué versión de Fubini teníamos? Teníamos una versión de Fubini para rectángulos y de funciones integrables. Entonces me defino una nueva función. Me defino una función que se llama f sub s. Que ahora, la f, ¿dónde estaba definida? Mírenla. La ¿No f, será tipo F sub Q? Como que lo agrandás a Q. bueno, le podríamos llamar, si querés, f sub q. Vamos a llamarle así, f sub q. Entonces, esta f sub q está definida ¿dónde ahora? La f está definida en S. La f sub q está definida en Q. Y yendo a Incluido dónde? en RN. A ver, A ver. Q incluido en Rn, ahí va. Y a ver. Bueno, definición. F es integrable en S si f sub q, perdón, es integrable ¿dónde? En Q. Eso es lo que habíamos hecho cuando habíamos dado esta teoría de integración. Ahora, ¿qué pasa con Fubini? ¿Qué pasa con Fubini? Como f es integrable, a ver si lo que voy a escribir está bien, es integrable en S, entonces el conjunto de discontinuidad de f tiene medida nula, por teorema de Lebesgue. Ahora, a ver si se animan a decirme qué pasa con el conjunto de los puntos de discontinuidad de f sub q. Bueno, perdón, no la definí la f sub s. Tenemos que definirla, ahí va. Sería vale, f sub q tal que vale F en S y eso, vale 0 en Q menos S. vale f de x, como dice Jimena, cuando x pertenece a S, y 0 en caso contrario, fuera. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? Vale 0 acá afuera y vale f acá adentro. Eso es lo que, esa es la función f sub q. Coincide con la f en el dominio en común que tienen, y afuera vale 0.
¿Para qué la hago valer 0? Para que no generen integral, para que la integral afuera sea 0. Ahora sí, el conjunto de los puntos de discontinuidad de f sub q, ¿qué me pueden decir? Capaz que no puedo decir un igual, pero a ver si lo que voy a escribir está bien. Está incluido en el conjunto de los puntos de discontinuidad de la f, porque los que son puntos de discontinuidad de la f siguen siendo puntos de discontinuidad de f sub q, pero ¿Le sumás la frontera? pero le puedo haber generado nuevas discontinuidades. Le puedo haber generado nuevas discontinuidades. Quizás no, porque si la f terminó en el borde en 0, no generé nuevas discontinuidades. Pero si generé alguna, está metida ¿dónde? En el borde de S. O sea que, a ver si lo que escribo está bien, esto, unión, la frontera de S, y acá pongo un incluido. A ver si esta inclusión está bien. Para mí sí. Las discontinuidades de f sub q son las discontinuidades de f, que esas siguen siendo discontinuidades de f sub q, y si generé alguna discontinuidad nueva, ¿dónde está? En la frontera de S. Ahora, ¿qué medida tiene esto? Tiene medida nula. ¿Por qué? Porque la f es Porque integrable. ya sabíamos que era integral. Claro. ¿Y qué medida tiene esto? Tiene medida 0. nula. ¿Por qué? Porque ¿qué le pedía a S? Que sea un compacto como medible Jordan. Y medible Jordan quiere decir que tiene frontera. Bueno, es fácil probar que la unión de dos conjuntos de medida nula, es más, la unión numerable de conjuntos de medida nula hereda la propiedad de tener medida nula, sigue teniendo medida nula. Y es fácil probar que una parte de un conjunto de medida nula, una parte de un conjunto insignificante, también tiene medida nula. Conclusión de todo esto, de las medidas nulas. ¿Qué pasa con el conjunto de los puntos de discontinuidad de f sub q? Tiene medida nula. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la f sub q, ¿cómo es? F sub q Integrable. es integrable. Por Lebesgue, ¿no? Si la f sub q es integrable, puedo hablar de la integral en q de la f sub q. Es eso. Si la f sub q es integrable, puedo hablar de este chirimbolo. Pero si hablo de este chirimbolo, ahora imagínense, ahora voy a Fubini para una región simple, que no sea un rectángulo. Fubini para una región simple. Región simple. ¿Cómo sería? Tengo acá, ¿qué sería la región simple? Una región simple sería un grafiquito de una función, otro grafiquito de una función. Esta función se llama, llamémosle G, y esta función se llama H, y esto está variando entre A y B. Este es mi S, este es mi S. Bueno, ¿cómo es Fubini acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dibujo el rectangulito en otro color. Me agrando, me puedo pasar, no importa el rectangulito que me elija. Me agrando y me tomo un rectangulito Q, rojo, que me contenga a ¿quién? A S. Y todo lo que dijimos recién es que la integral en Q está bien definida. Y esta integral en Q ahora me quedó la abscisa donde se mueve, entre A y B, y la ordenada donde se mueve, entre C y D. Por lo tanto, ¿qué hago acá? ¿Qué me dice Fubini? Vuelvo al rectangulito de arriba. Esto ¿cómo lo puedo calcular? Por Fubini en un rectángulo. Fubini en rectángulos. ¿Cómo lo puedo calcular? Como la integral entre A y B, respecto de ¿quién? De X. Y después la integral entre C y D de f de xy respecto de y. Pero la integral entre C y D, miren, la integral entre C y D respecto de y, ¿qué es? Como nos dice siempre Mateo, me paro en un x cualquiera, porque el x está jugando el rol de parámetro, me paro en un x cualquiera e integro en este intervalito, en este segmentito, es una integral unidimensional. Pero ¿cuánto vale la función acá? Vale 0. ¿Y cuánto vale la función acá? En este otro, 0. Vamos a pintarlo de otro color. Lo pinto de azul. Acá, en este cachito, en este segmentito, la función vale 0. Y en este segmentito la función vale 0. Y acá adentro lo pinto en rojo o en naranja. En este segmentito, ¿cuánto vale la función por definición? F. F chiquitita. Así que, ¿a qué es igual esto? Vuelvo a la integral de arriba. ¿A qué es igual esto?
a la integral entre a y b respecto de x, y en lugar de integrar entre c y d, ¿entre qué y qué integro? ¿Quién es este puntito de acá? Este puntito de acá es g evaluado en el x donde me paré. Y este puntito de acá, ¿quién es? H evaluado en el puntito de x donde me paré. Por tanto, integrar entre c y d es al santo botón, porque hay partes donde la función vale 0. Por tanto, ¿entre qué y qué voy a integrar? Entre g de x y h de x de f de xy diferencial y. Terminó. Esto es Fubini para una región que no necesariamente es un rectángulo. O sea, utilizando la demostración de Mateo de Fubini para rectángulos, tenemos una versión, por lo menos para regiones como, que lo escribí por ahí, acá, por lo menos para regiones como simples. O sea, que Fubini vale para regiones simples. Si la región no es simple, ejemplo, un 8, tengo esta región, todo esto es S, todo esto es S, bueno, lo que hago acá es descomponer esto en regiones simples. Lo voy a dibujar para que se vea mejor que no es función, porque así podrían ustedes decirme que es como una región simple, si la miro de un lado. Pero hagan un 8 vertical, y entonces si yo lo miro desde acá, para un X fijo, vieron que corto un montón de veces. Tengo este segmentito, que lo pinto de negro oscuro, y tengo este otro segmentito. Al cortarlo en 2 veces, eso ya me está diciendo que mirando desde X, esto no es una región simple. Entonces, ¿qué hago con mi región esta? Si esto fuera un... Ese es el ¿La 8. podés mirar desde ahí? Lo puedo mirar desde Y, o si lo quiero mirar desde X, porque es fácil dibujarme algo que tampoco sea... Le pongo más pétalos a esto, y esa es la región S, y esto ya no es simple, ni desde X, ni desde Y. ¿Vieron? Ahora mi región es el pétalo, el trébol de 4 hojas, S. Entonces no es simple desde ningún lado. Pero por linealidad de la integral, ¿qué puedo hacer? Bueno, le puedo llamar, a cada pétalo le pongo un nombre, S1, S2, S3 y S4, ¿y qué puedo hacer para calcular la integral en S? ¿Cómo lo calculo? Como la suma de las integrales en cada uno de los Cada S. pétalo. En cada pétalo. Y terminó, porque cada pétalo es una región simple, y por lo tanto tengo un Fubini para una región simple, que es toda la justificación que acabamos de hacer acá. Uso ese Fubini para cada uno de los pétalos, que son regiones simples, y terminó. ¿Se entiende cómo es la vuelta? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es el cuento entero? ¿Sí? Nahuel, José, Mateo, Daniel. Sí, 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 se sí. entendió. ¿Sí? Vieron que les tiene que sonar supernatural. ¿Qué dice la teoría sobre una cantidad no numerable de diferentes particiones? Ahí es un lío, Daniel, porque ahí te vas a una... Si la cantidad de pétalos que tengo son infinitos, yo creo que vos lo que me estás diciendo es, imagínate, o una cadena infinita, imagínate que yo saliera... Mi región es un disco, y después un disco más chiquito. Acordate que tiene que ser un compacto, ¿no? Y después un disco más chiquito, y después otro más chiquitito, y después otro más chiquitito. ¿Por qué me los estoy haciendo más chiquititos? Porque ¿No te el estás conjunto, armando una sucesión? el conjunto tiene que ser un cerrado y acotado. Entonces, si los Hay uno hiciera que es el todos, más grande. si los hiciera todos del mismo tamaño, no es acotado, no me queda acotado. Pero esto es un proceso infinito. ¿Se imaginan lo que está pasando acá? Voy haciendo que el tamaño se vaya haciendo suficientemente rápido a 0 para que todo esto lo pueda meter en un rectángulo. Entonces lo meto en un rectángulo, y entonces la integral en Q, o si quieren, no importa, lo meto en un rectángulo. Ese ¿quién es? Ese es lo que tengo acá, la unión de esos infinitos disquitos que se van pegando, tangencialmente se tocan, ¿no? La integral en S la escribiría como la suma de las integrales en S sub I. Pero ya esto es un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque esta suma es una suma como, Daniel, infinita. Y si esta suma es una suma infinita,
ya hay que hablar de si esto converge o no. Entonces, ¿se puede hacer teoría de esto? Se puede, pero casi que estaría metiéndote en una cosa, algo así como una teoría como, con un cierto tipo de impropiedad. Ya hablábamos de esto el otro día, ¿no? Es como estar pensando en un dominio medio impropio. Impropio en el sentido de que bueno, hay una suma infinita. Primero, este signo de interrogación, ¿qué quiere decir? Yo no sé si la linealidad vale para una unión infinita. Yo logro probar la linealidad para una unión finita de su conjunto, para una unión finita de pétalos o de discos. Pero para una unión infinita no sé. Y ahora, a tu pregunta, ¿se podría hacer una teoría? Y se puede. Puedo decir, bueno, esto vale siempre y cuando la serie esa que me queda ahí sea una serie convergente y bla, 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 y podría armar una teoría de eso. Pero bueno, lo que hay es una teoría de integrales impropias para dominios no compactos. Dominio no compacto quiere decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir integral en el plano? ¿O qué quiere decir integral en una cosa que no sea cerrada? Pero para cosas de este tipo podrías armar una teoría. No conozco que haya una teoría armada, pero eso no quiere decir que no se pueda armar. A ver, Daniel, si respondo a tu pregunta. Sí. Bueno. Hacemos un cortecito para Ah, sí, ¿qué hora es? 11:30. Oh, bueno, sí. Paramos y vamos a hacer algún ejercicio. Agarramos medio aleatoriamente alguna integral, a ver qué nos sale. Si podemos Dale. calcular algo, agarramos algo del práctico, algo que se nos ocurra, no importa. ¿Está? Dale. Entonces, No, entonces son 11:30, paramos 10 minutos. dale. Dale, nos Dale, vemos. nos vemos en 10. Nos vemos en 10, chao.